Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en un programa más de Deporte UNAM sobre género y deporte. Y agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio para dialogar, para cuestionarnos y transversalizar la perspectiva de género en el ámbito deportivo. Y ya empezamos un nuevo mes y empezamos el mes de noviembre. Y recuerden que trabajamos temas cada mes. Y el mes de noviembre nos pintamos de naranja y por eso se llama así este programa Rumbo al 25N. Y el día de hoy estoy muy gustosa porque me acompaña una mujer que trabaja estos temas, una mujer que es combativa, una mujer activista. Y bueno, me voy a permitir leer una muy breve semblanza sobre ella, porque por supuesto tiene muchísimas cosas que ha hecho a lo largo de su trayectoria. Y ella es la maestra Aline Gabriela Villa García, es coordinadora de operaciones y comunicación en Más Sueños AC y tallerista. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en Marketing Digital por la Universidad Tecnológica de México. Es activista y facilitadora de talleres y capacitaciones en temas de género y comunicación asertiva. Ha tomado algunos cursos como la trata de personas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la inclusión y discapacidad en CONAPRED, el ABC de los derechos humanos, género y lucha por la igualdad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y colaboró como facilitadora de programas cívico-educativos para AMNU Jóvenes AC y fue coordinadora del área de educación institucional a nivel nacional para Risaterapia AC. Muchas gracias, Aline, por estar aquí para conversar el día de hoy. Muchas gracias, Ana. Pues yo encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio también, la invitación y saludando también a la audiencia que nos acompaña el día de hoy para platicar justo un poco de dónde surge esta fecha del 25N, conocer un poco el contexto político, social y cultural que nos acompaña en torno a esta fecha. Entonces, si les parece bien, pues empezamos. Claro que sí, Aline, aquí estaremos atentas de lo que nos estés charlando. Ok. Bueno, pues el 25N, también conocido como Día Naranja contra la violencia de género, pues ¿cómo surge el 25 y por qué tiene una particularidad principalmente en Latinoamérica y Caribe? Bueno, esto sucede porque la primera convocatoria el 25 de noviembre se realizó justamente por parte del movimiento feminista latinoamericano, es decir, que esta fecha en la que hoy conmemoramos el Día Internacional, bueno, es una fecha en la que es conocida de manera internacional, justo porque las Naciones Unidas voltea a ver bajo una presión en la que las mujeres feministas empiezan a exigir sus derechos. Las Naciones Unidas empiezan a voltear a ver esta fecha y es por ello que la reconocen por un suceso que lamentablemente sucede en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 en el que asesinan a 3 hermanas y ahorita vamos a conocer un poco del contexto, por qué, qué pasó y cómo fue que sucedió. Entonces, bueno, es importante que conozcamos un poco sobre los antecedentes feministas que estaban en Latinoamérica para entender cómo era que las hermanas Mirabal, que son a quienes debemos este día y que vamos a conversar más adelante sobre ellas, qué es lo que pasa y por qué sucesos importantes estaban sucediendo también dentro del feminismo y que les permitieron a las hermanas Mirabal empezar a exigir sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en la segunda mitad del siglo XIX, algunas mujeres en nuestro continente iniciaron en ciertos países a hacer estos movimientos en lucha y a favor por los derechos tanto políticos, reivindicaciones sufragistas y feministas en los últimos años del siglo XIX y del siglo XX. En la mayoría de los casos, el movimiento de mujeres tuvo como finalidad reafirmar cuál era el papel de la mujer
dentro de la sociedad y reclamar sus derechos, tanto cívicos como culturales. Entonces, las organizaciones de las mujeres feministas en los primeros movimientos de su surgimiento estuvieron vinculadas a dos objetivos, que era el cultural y el político, donde se debatía la falta de derechos, y el otro vinculado a organizaciones sindicales, porque pues exigían un mayor aumento en sus salarios, ¿no? Ejemplo de ello es en Argentina, en 1903, cuando las mujeres anarquistas y socialistas promueven las primeras organizaciones de mujeres, y justo de ello sale una que es la Unión Gremial Femenina, la cual estaba integrada básicamente por mujeres pues, que estaban en el proletariado, ¿no? Y otra que es mucho más fuerte dentro de Argentina, que sale más tarde, es la Unión Feminista Nacional, que tenía justo como objetivos la emancipación civil y política de las mujeres, la evaluación de su nivel cultural y el derecho a percibir un salario igual que el de los hombres por hacer el mismo trabajo, que en ese momento pues las mujeres eran mucho menos pagadas y hacían las mismas jornadas de trabajo que los hombres. Después, en la parte de Chile, tenemos que se funda el Consejo Nacional de Mujeres, pero este movimiento en Chile tuvo un mayor auge gracias al periódico La Mujer Nueva, en el cual hacían críticas a la discriminación hacia la mujer en el trabajo y la educación, logrando postular a las mujeres en cargos públicos. Pero esto fue obviamente en el proceso de varios años. Mientras que en Bolivia la lucha era enfocada sobre todo a las luchas populares, como tal hubo algunos movimientos, pero siempre estaban apoyando las luchas populares. Y en México, en esos años, estábamos justo en la Revolución Mexicana, donde eran las mujeres indígenas que estaban, pues también las campesinas que estaban apoyando a los hombres en esta lucha, que justo gracias a ellas se logra la reivindicación tanto en la igualdad de los derechos de las mujeres y hombres, y pues también empiezan a apoyar un poco el socialismo. Eh, Ahí, bueno, perdón que te interrumpa, Lynn, pero qué importante conocer en América Latina lo que estaba pasando, porque a veces nada más nos concentramos pues en el país en donde vivimos, ¿no? O sea, qué tanto nos ha costado el derecho al voto, qué tanto nos ha costado entrar en el ámbito público, pero pues si volteamos a ver a otros países, las mujeres mundialmente han estado oprimidas, excluidas, ¿no? Y por eso la importancia de hacer este recuento y pues conmemorar el Día de la Violencia hacia las Mujeres, porque no nada más somos nosotras. Volteas a Bolivia y pues también estaban en lucha, en Argentina, ahorita todo lo que nos estás diciendo, yo no conocía el aspecto de Chile, por ejemplo, ¿no? Del Consejo Nacional de Mujeres, ni tampoco bien de Argentina, pero pues qué importante pues la lucha colectiva, a pesar de que estés, ¿no? Afuera, qué interesante esto. sí, porque al fin y al cabo, pues las mujeres en este mismo entorno estábamos sufriendo y seguimos sufriendo desigualdades, ¿no? Y que incluso también cabe mencionar que en este proceso en el que estos antecedentes y que si bien las mujeres estaban en su lucha, obviamente con el paso del tiempo iban perdiendo un poco de poder, pero justo las mujeres empezaron a pensar cómo podían seguir con esta lucha y empezaron a observar de tal manera para poder nutrir justo este movimiento, observando en diferentes áreas, como lo dices, no solo enfocarte en lo que estaba sucediendo en tu país o en tu alrededor, sino conocer las historias en otros países, y que también esto lo hacían a través de la educación, y que si bien sabemos, la educación también ahora podemos decir lo que es un privilegio, porque no todas las mujeres en todas partes pues tienen acceso a la educación, porque justamente el hecho de acceder a ella nos permite conocer otros entornos y empezar a exigir como sus derechos, ¿no? Entonces, ellas fueron nutriendo este movimiento con el fin de que por ahí de los años 60, 70, 80, el movimiento feminista es cuando toma un auge mucho mayor, y ahorita lo vamos a ver ya más adelante, que las organizaciones de las Naciones Unidas empiezan a voltear y a ver que ahí es una problemática no solo a lo mejor en República Dominicana donde sucede este suceso, o en América Latina, sino que es a nivel mundial,
y como tal, pues lo reconoce. ¿Ok? Bueno, aquí les comparto, este es un corto en el cual nos explican o nos cuentan en la situación que estaba pasando justo con las hermanas Mirabal en República Dominicana. Y también, este es un corto que dura más o menos 9 minutos, pero está la película completa. Ambos, tanto el corto como la película, lo pueden consultar en YouTube de manera gratuita. Y por aquí abajo van a estar apareciendo los links para que puedan acceder a ella. Y pues estaría padre que puedan darse el tiempo para ver sobre todo la película. Tiene un poco de escenas fuertes, por eso no quise compartirlas en la película como tal en este espacio, porque pues pueden ser fuertes y para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Pero pueden consultarlo ahí de manera gratuita y les digo, ojalá se den el tiempo. La película dura más o menos 3 horas, pero pues esto les permite conocer, sobre todo a las mujeres, les permite conocer mucho más el contexto que estaba sucediendo en otros países y justo de dónde viene esta parte pues del 25. Y bueno, ahora sí, vamos a ver los antecedentes que surgen al 25N, pero ya enfocados un poco en República Dominicana, que es donde surge el asesinato de las hermanas Mirabal. Pero bueno, aquí las dictaduras políticas que marcaron el rumbo de nuestro continente a mediados del siglo XX dieron pie a la emergencia de luchas y movimientos sociales que buscaban la mayor libertad de la participación ciudadana. En este periodo, en el que algunos casos fueron de confrontación, dejó como legado histórico el surgimiento de nuevos actores y que en la actualidad son el sustento muy importante para la democracia en América Latina. Y bueno, justo en este marco por la lucha de la democracia, se inserta el caso de las hermanas Mirabal, que es el que vamos a conocer ya en este momento, quienes fueron conocidas a nivel ya ahora mundial por su constante activismo justo dentro de una dictadura que existía por parte del general Rafael Leónidas Trujillo, que era el presidente en aquel entonces en República Dominicana y gobierna durante más de 30 años. Y hay 3 momentos importantes en los que van pasando de manera simultánea, que logran tener como la caída de este gobierno, y uno de ellos pues es justo la muerte de las hermanas Mirabal. El primero, bueno, es que cuando llega el presidente empieza a hacer una serie de cambios, sobre todo en el campo, y en un principio funcionaron bastante bien, pero después en las zonas rurales hizo cambiar una manera de trabajo que ya venía haciéndose desde la colonia, desde época de la colonia. Y entonces, al hacer estos cambios de manera como un poco invasiva, la gente empieza a tener como cierta resistencia, y este es como el primer hecho que empieza que va encaminando la caída de este gobierno. Después, por allá de los años, bueno, más bien en 1960, el presidente de aquel entonces, que estaba en Venezuela, sufre un atentado justo cuando va pasando su comitiva. Sufre un atentado todo su equipo, pues el ejército y demás, porque explota un vehículo. Y obviamente al realizar las investigaciones se dan cuenta que pues, había sido parte de el presidente Leónidas Trujillo, que había hecho como una alianza con el ejército venezolano para derrocar al presidente de Venezuela. Entonces, este es el segundo suceso que marca como parte importante. Y el tercero, pues, es el asesinato de las hermanas Mirabal. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, esto es a través de que las hermanas Mirabal, como les decía hace un rato, ellas logran tener acceso a una educación, y ahí es donde conocen toda la situación, los derechos a los que pueden acceder y que su gobierno pues les estaba limitando. Pero en aquel entonces el gobierno del presidente Trujillo pues obviamente empieza a ver y a existir una represión política sobre todos los grupos que estuvieran ejerciendo o haciendo alguna acción en contra del gobierno o para derrocar al gobierno, logrando así que
pues todos estos grupos o personas fueran perseguidos y empezaron a hacer como algunas desapariciones y pues obviamente los asesinaron, ¿no? Pero el caso de las hermanas Mirabal pues fue mucho más fuerte porque, como les decía, ya venían varios sucesos que eran como los que estaban ocasionando esta situación en República Dominicana, que con la muerte de las hermanas Mirabal pues es como el detonante, ¿no? Entonces, cabe mencionar que las mujeres se encontraban sujetas al modelo de vida patriarcal, al cual las situaba fuera del ámbito público, que estaban únicamente para estar en ese momento y que muchas veces en la actualidad lo podemos ver como este ejercicio en el que las mujeres únicamente tienen que estar en quehaceres domésticos, que solo eran para casarse, tener hijos y hasta ahí eran como sus aportaciones a la sociedad, ¿no? Entonces, pues cuando ellas acceden a la educación se dan cuenta de que no es así, que no es lo único que tienen que hacer o lo que pueden hacer, sino que hay diferentes formas en las cuales pueden participar y por eso es que ellas empiezan a crear estos grupos que van en contra del gobierno, pero incluso lo tenían que hacer de una manera pues a escondidas, ¿no? Como en una forma clandestina para derrotar justo a este gobierno. Y pues bueno, ¿quiénes eran entonces las hermanas Mirabal? Ellas nacieron en la provincia de Ojo de Agua en la década de los años de 1920 y son tres hermanas que eran hijas de Mercedes Reyes y Enrique Mirabal. Sus padres eran comerciantes y hacendados en esta región y como les decía, ellas en esta situación de privilegio en ese entonces tuvieron acceso a las carreras universitarias, se casaron, tuvieron hijos y pues ahora son un referente de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Entonces, ellas comenzaron a introducirse al mundo de la oposición política a través de la hermana Minerva, son tres. Una es Minerva, la otra es Tiresa y la otra es María Teresa. Entonces, Minerva era la más activista de las tres hermanas, era la que estaba mucho más metida en todos los temas políticos y fue gracias a que conoció a una persona que es Pericles Franco. Él estaba exiliado de República Dominicana en ese momento, pero cuando Minerva estaba estudiando en la universidad, logra coincidir con él y como él ya traía todo un tema político, ya conocía muchísimo más porque había estado viendo la situación desde fuera al estar en el exilio, pues logra dejar en Minerva pues una influencia sobre la política, ¿no? Y entonces es por eso que Minerva comienza a enfocarse y a estudiar esta situación y pues obviamente empieza a llevar a sus hermanas. Las tres hermanas como tal tuvieron una influencia, como les decía, en el activismo, pero podemos decir que Minerva fue como la que más estaba participando en esta situación. Entonces, bueno, después comenzaron, como les decía, a introducirse al mundo de la oposición. También, justo por esta situación de la que tenían que estar trabajando de manera clandestina, por así decirlo, por los grupos de choque, se nombraron como las mariposas, porque pues era su nombre anónimo, ¿no? Para que no las identificaran. Pero justo en esta situación en la que Minerva era la que más estaba participando en todo el entorno político, se puede decir que casualmente, por azares del destino, y lo digo entrecomillado porque ahorita vamos a ver por qué, él logra conocer o llegar a una fiesta, la cual fue organizada por el presidente Trujillo en ese momento, pero en una entrevista que le realizan a la hija de Minerva, se dan cuenta, bueno, ella dice que le llegan comentarios que pues el presidente, o sea, no fue una coincidencia, sino que el presidente había planeado toda esta fiesta, toda esta pues, celebración, porque él quería bailar y conocer a Minerva, ¿no? Entonces ahí podemos también ver un poco de esta violencia en la cual como que los hombres preparan todo para que una mujer llegue y caiga como rendida a sus pies, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero el chiste es que esta celebración o esta fiesta pues es creada justo para que Minerva pues llegara y lo conociera y bailara, incluso invita a toda su familia, sus padres, sus hermanas, pero pues ella era como el punto, ¿no? O sea, era quien quería conocer y entonces la saca a bailar
pero esto les repito, son comentarios que le llegaron a la hija por personas que estuvieron en esta celebración. Entonces la saca a bailar y pues obviamente Minerva se siente como muy ofendida y comienza, bueno, dicen que le da una cachetada y pues le dice que ella está en contra de su gobierno, que no le parecen las situaciones pues que estaba haciendo el presidente en ese momento. Y pues ahí, obviamente para el presidente pues fue como evidenciarlo, ponerlo en ridículo, algo que pues obviamente todo el mundo ya sabía. Pero es a partir de ese momento cuando el presidente Trujillo voltea a ver a la familia Mirabal, pues empieza la persecución de estas mujeres, pues por todo, por un largo rato hasta que las mata, ¿no? ¿Por qué las asesina? Bueno, justo porque las mujeres Mirabal y sus esposos también que estaban en diferentes grupos tenían como mucho poder y ya mucha influencia, porque aparte, pues empezaron a romper como los estereotipos, sobre todo en las mujeres, en el que no solo las mujeres podían quedarse en la casa cuidando a los hijos o haciendo el quehacer, sino que también podían salir a luchar y exigir sus derechos, pero de esta manera en su país, porque recordemos, ya había pasado en otros países, pero en República Dominicana, pues fue un precedente importante, ¿no? Entonces es por ello que al empezar a romper estos estereotipos, pues las mujeres y hombres también empiezan a sumarse a estos grupos de tal manera que era como para el presidente Trujillo estos grupos pues representaban una gran amenaza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Pues las manda a asesinar. ¿Cómo lo hacen? Ellas habían salido porque sus esposos ya estaban en la cárcel, los habían metido como esos políticos. Entonces iban a hacer como un traslado y les avisan. Entonces ellas al salir en la carretera iban las tres hermanas y el chofer. Entonces un convoy de hombres los interceptan en la carretera y pues les asesinan de inmediato al chofer y empiezan pues a golpear a las hermanas de una manera brutal. Y entonces después la suben a un jeep en el que iban y este jeep lo tiran al barranco y pues ya intentando hacer simular que había sido como un accidente en la que había sucedido, siendo que había sido pues, un asesinato, ¿no? Entonces, como les decía hace un rato, este fue el suceso que detona que bueno, la caída del presidente Trujillo, pues por el asesinato de estas mujeres, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, yo creo que ahorita que lo estás narrando, si las personas se dan la oportunidad de ver la película, van a ir comprendiendo mucho más el contexto, ¿no? Y van a, como bien lo mencionas tú, Minerva, que era pues más líder por su personalidad, porque también hasta en la película es más evidencial porque pues es más reactiva, o sea, su personalidad es más fuerte, ¿no? No se deja, es de las que alza la voz y entonces pues ahí a lo mejor te puedes ir identificando cómo es necesario alzar la voz y no quedarte. Y pues incomodas, cuando vas incomodando a la gente, pues empieza a haber una transformación, pero también, pues esto que mencionabas, ¿no? Pues te voltean a ver. O sea, cuando ven que es tan reactiva y tan eufórica, es como, pues, ¿qué está pasando? No le conviene al poder, ¿no? Que alguien empiece a manchar, pues, la dictadura, porque en realidad era una dictadura de Trujillo, ¿no? O sea, pues, tantos años estar en el mandato, pues empieza a ser una dictadura y pues obviamente estos grupos de choque, como bien lo mencionas, y que sean tres mujeres, también eso tiene una gran implicación. Quién sabe si hubieran sido tres hombres y hubieran sido, o sea, otra historia pudiera ser, empiezan a generar acuerdos, ¿no? Hay diálogo con ellos, no lo sé, estoy haciendo una conjetura, pero el hecho de que hayan sido tres mujeres, hermanas, pues con una educación, porque también tenían un argumento, ¿no? Político, activistas, pues genera ruido. Entonces, pues infortunadamente las asesinan, pero también esto es un precedente, ¿no? De que pues la violencia hacia las mujeres no debe ser de ninguna forma. Entonces, creo que narraste muy padre cómo es, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Entonces, estoy segura que todas las personas lo están comentando y se van a quedar con las ganas de ver la película. Ahí va a estar el link. Sí, justo como les decía, en la película no quise poner como tal las escenas de la película porque son bastante fuertes,
Y pues sí empiezas justo a hacer, ahora como mujeres, que ya estamos un poco más informadas, que tenemos acceso a esta información, pues te da muchísimo coraje e impotencia porque pensar que en aquellos años, en la situación que vivían las mujeres, en qué contexto estaban, y justo como tú lo dices, ¿no? El hecho que tres mujeres, que en aquel tiempo pues eran como, o sea, no eran valoradas, ni siquiera se tomaban en cuenta la opinión. Entonces, como tres mujeres iban a ser como un referente de que me podían sacar del gobierno, ¿no? Entonces, imagínate la cólera que ha de haber vivido aquel pobre hombre en ese momento, pero bueno, justo es eso, ¿no? También por eso creo que es importante ir a ver la película, conocer la historia, porque pues, es como la parte en la que partimos ahora para hacer esta conmemoración del 25N, ¿no? Y conocer de dónde viene y cómo fue la historia, pues nos da muchísimas herramientas nosotras en la actualidad. Exacto. Y Y aparte, bueno, ¿sabes qué, Aline? Perdón, ahorita que estoy como haciendo un recuento de la situación con las hermanas Mirabal, ya ves que hay del Politécnico este violentómetro, ¿no? Que a veces hay personas y feministas que no están tan de acuerdo en el violentómetro porque pues cualquier situación está mal o en contra. Pero pues con las hermanas Mirabal pues llegó hasta el asesinato y empezó primero, ¿no? En exclusión y malos chistes y esto y fue agravando, agravando, agravando hasta llegar a ello. Entonces también es importante que luego piensan que la violencia hacia las mujeres únicamente es, oye, pero pues si ni te pegó, si no llega, o sea, ¿no? Hay otro tipo de violencias como tú lo que decías, ¿no? O sea, que la manipulación de hacer una escenificación para que tú llegues porque yo te quiero conocer y quiero bailar contigo, ¿no? O sea, desde ahí empieza a ser, ¿no? Porque eres, pues es un abuso de poder al fin y al cabo, ¿no? Por parte de él. Entonces, pues es importante que vayamos reflexionando y casi casi ir viendo la película y pausándola y compartirla con tus compañeras o amistades con quien la veas, de decir, oye, esto y cuestionarnos porque queremos erradicar eso, que es lo que se busca. Y bueno, por parte de la dirección del deporte universitario, queremos que se conozca y por eso traemos a personas expertas como la maestra Lynn para que nos dé, pues, breve, ¿no? Este contexto sociohistórico, bueno, no tenemos mucho, pero después a lo mejor generar talleres y sensibilización a las personas. sí, que justo como lo dices, también justo por este poder que existía, aparte es como un poco increíble cuántas personas se prestan justo para hacer una manipulación, ¿no? O sea, para una sola mujer, cuántas personas, todo lo que se tiene que hacer, y digo, eso es como en claro, ¿no? Pero si lo vamos a lo más pequeño, de verdad que son ejemplos innumerables los que yo te podría contar aquí, que hemos conocido, que sabemos, que incluso vivimos, que nosotras hemos vivido, pero que a veces es difícil reconocer los que son situaciones de violencia porque no tenemos la información, porque a lo mejor no hay el acceso, si bien ya hay muchas redes sociales, pero todavía falta muchísimo por hacer. Y justo en este punto es que pues también las Naciones Unidas se suma a esta lucha porque, como les decía hace un rato, las mujeres feministas en Latinoamérica empiezan a ejercer como esta presión de, mira, algo está pasando, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, el trato, la participación que estamos teniendo como mujeres. Y es por eso que en 1979 las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la violencia, pero pues es importante mencionar que la violencia contra las mujeres pues no ha parado, no paró en ese momento, ni ha parado hasta ahora, o sea, es algo que sigue sucediendo y pues es un grave problema, como ya lo decíamos, no solo en República Dominicana, en México, o sea, esto ya es un problema a nivel mundial, que lo vemos día con día y posteriormente en esta lucha, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución para la eliminación de la violencia contra la mujer, la cual define que todo tipo de violencia basado en pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada, pues es como un acto de violencia, ¿no? Pero finalmente, para respaldar esta decisión, eso está
finales de 1999, principios del año 2000, cuando la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer y pues también en honor a las hermanas Mirabal. Y bueno, aquí quiero compartirles un poco sobre las estadísticas de la violencia de género, porque justo es parte de cómo nace el 25N, ¿no? Para erradicar este tipo de violencia que viven las mujeres, porque esto es una manifestación de desigualdad que están obviamente relacionadas con el género y que quizás de manera pues, muy dramática y más extrema, la violencia contra las mujeres no solo es hacia las mujeres, sino también a las niñas, solo por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que en América Latina, 14 de los 25 países que conforman este continente, los índices de crímenes contra las mujeres son los más altos del mundo. Wow. Entonces es algo realmente alarmante, que ya cuando le empiezas a leer, a escuchar e incluso a razonar, de verdad que sí te das escalofríos y dices, ¿cómo podemos vivir así, no? O aquí incluso. Y también de los 10 países con mayores tasas de feminicidios, pues está encabezado por Honduras, seguido de República Dominicana, Salvador, Brasil, Panamá, México, Guatemala, Uruguay y Argentina. Entonces, pues como les decía, son cifras y datos alarmantes porque pues al fin y al cabo nosotros estamos viviendo en un país que está en esa lista, que la encabeza también, y pues que a nivel mundial pues es de verdad algo escalofriante, ¿no? Y bueno, Perdón, estos datos son o sea, de ahora. O sea, sí, es una estadística actual, ok. sí son estadísticas y que tristemente, como lejos de decir, han disminuido, no, van en aumento y sobre todo, pues, nuestro país, porque ahora nos conocen sobre todo como, sí, el país más violento, ¿no? O donde hay muchísimos feminicidios. Y que incluso también si te pones a pensar, pues existe como cierta, a mí me da como esta apatía que tiene la gente ahora, porque si tú prendes un noticiero, diario te aparece como una situación de violencia, un feminicidio, y realmente la gente es como una más, ¿no? O sea, empiezas a ver, o incluso los comentarios de los hombres, de, ay, pues a los hombres también los matan. Entonces sí, también los matan, también es otro tipo de violencia, pero a ellos no los matan por el hecho de ser mujer, los matan porque están vinculados en una situación de narcotráfico, de delitos, que tiene que ver otro contexto que recalco, no es que no sea violencia, pero es otro contexto, o sea, no por ser hombres los matan y a las mujeres sí. Entonces, esa es como la diferencia que siempre los hombres, y lo van a escuchar, que es como muy común, pero pues es que, o sea, también nos están matando, sí, pero aquí también la cosa es, ¿y por qué nadie hace nada, no? O sea, no nos estamos sumando como sociedad, justo como lo hacían las hermanas Mirabal, para poner un alto, o sea, simplemente dejamos que sean como las estadísticas las que nos digan, y no, o sea, creo que se trata también de hacer este cambio en decir cómo puedo sumar o cómo puedo aportar, que ya para finalizar nuestra sesión el día de hoy les estaré compartiendo de qué podemos aportar también nosotras y nosotros para la sociedad. Y pues bueno, vemos que el feminicidio también es la expresión más extrema de las desigualdades que afectan los derechos humanos de las mujeres. Pero obviamente esta no es la única forma de violencia, porque pues también está la violencia física, la emocional, que como ahorita bien lo decía Sana, a veces decimos como, es que si no te pega, estás bien, ¿no? O sea, no puedes decir que es violencia, pero la violencia física, pues es la que podemos identificar súper rápido porque es algo que se refleja a través de nuestro cuerpo, ¿no? Pero la violencia emocional, que esa pues lleva todo un proceso para que las mujeres incluso lleguen pues a deshumanizarse y perder sentido de lo que ellas son, es mucho más complicada también. Está la violencia patrimonial, la cual tiene que ver como no permitirle el acceso a una casa, al dinero, o incluso quitarles estos bienes. Es todo lo que tiene que ver la violencia patrimonial, la obstétrica, la institucional, en fin, hay un montón de violencias que, como les decía hace un rato, a veces no todas las podemos identificar porque no estamos o no tenemos como este acceso a la información. Y ahora la digital, ¿no, Aline? La que está súper de en boga. Afortunadamente ya justo acaba de pasar
con las chicas del Politécnico, ¿no? Y entonces ahí vemos también tanto violencia, pues la institucional, ¿no? Porque ¿qué hizo la institución? O sea, como muy fácil, se lava las manos y ahí ponemos como la situación. Y no hay que sumarnos justo para hacer, porque si las chicas están levantando la voz, pues lo que menos que podemos hacer es apoyarlas y entonces hacer una investigación del caso, ¿no? Saber qué pasó, cómo pasó, fue dentro de la institución, fue externo a la institución. Entonces, les decía, son diferentes acciones y diferentes tipos de violencia, pero sin duda también la violencia digital y más ahora con la inteligencia artificial, pues es algo que va muchísimo en aumento, tristemente, pues también ahí hay que tener mucho cuidado pues con las infancias sobre todo, ¿no? Que son quienes ahora tienen como este acceso a las tecnologías. Y bueno, otro tipo de violencia también que es como muy fuerte es que ahora persiguen a las mujeres por el hecho de que quieran realizarse un aborto, porque hay muchísimos países y estados también que aún no tienen esta aprobación y entonces las mujeres son perseguidas y justo por hacer o practicar el aborto de manera clandestina, pues vemos que de 5 a 10 mil mujeres al año mueren justo por practicarse un aborto de manera clandestina, ¿no? Entonces podría parecer algo ilógico porque como las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de violencia que también es muy fuerte y que pues bueno, poco a poco estamos trabajando en ella, pero pues como les decía, cabe recalcar que no todas pues tienen acceso a este derecho, ¿no? Que simplemente es un derecho y deberían de tenerlo por el hecho de ser un ser humano, pero bueno. Eh, y bueno, el lugar más peligroso en América Latina y el Caribe para las mujeres tristemente siguen siendo sus hogares. Podemos decir que si bien o sea, la inseguridad está en todos lados, en la calle, en la escuela, no sé, en el trabajo, que hay diferentes tipos de violencia en estos lugares también, pero podemos ver que las estadísticas nos muestran que las mujeres están mucho más inseguras dentro de sus hogares. Entonces también esta es otra situación muy alarmante y que tú al hecho de expresarlo simplemente, pues te da un poco de escalofríos el decir, se supone que tu casa debería ser tu lugar más seguro y es justo ahí pues donde las mujeres sufren el mayor o varios tipos de violencia de manera simultánea. Así es. Y bueno, como les decía, la ONU considera que hay al menos 10 maneras que están como al alcance de todas y todos nosotros que podemos combatir pues para trabajar en conjunto contra la violencia. Pero aquí me gustaría decirles también que pues no es como solo un tema que nos acuña a las mujeres, también a los hombres estaría bien pues empezar a invitarlos, que incluso ya hay lugares donde lo hacemos, pero también empezar a invitarlos y meterlos en este tipo de cambios o este tipo de acciones, pues para ir trabajando en conjunto, ¿no? Y bueno, la primera nos dice, escucha y créele a las sobrevivientes. Y aquí es muy importante porque muchas veces cuando, como amigas, nos ha pasado seguramente, cuando no tenemos como todo este contexto de una situación de violencia o que quizá no sabemos que puede ser una situación de violencia y que alguien llega y que tenemos una amiga que nos dice, es que otra vez me engañó, otra vez me hizo, otra vez, y nosotras como, ay, pues es que, ¿para qué sigues ahí? ¿No? Es como la respuesta mucho más fácil que podemos decir en ese momento. Pero ya que estamos de este lado, ya que investigamos, sabemos y que conocemos un poco, entendemos que las mujeres, como les decía, poco a poco las van despersonificando e incluso les van quitando todas estas herramientas de tal forma que la mujer se siente vulnerable y que no puede hacer nada más que estar con esa persona y que esa es la única forma en la que va a estar segura. Entonces, no es tan fácil como decir, pues déjalo, ¿no? O estás ahí porque quieres, o tú te lo buscaste. No, o sea, hay que escuchar y también creer esta parte de por qué las mujeres se sienten de alguna manera, porque esas son las pequeñas alertas pues, que nos van dando nuestras amigas, nuestras hermanas, vecinas, en fin, cualquier mujer que pues platique con nosotras, hay que poner atención y también creerle. O sea, Y aparte también te sientes, perdón, Aline, discúlpame, sí. que esta campaña que salió de Me Too, ¿no? En más o menos creo que fue como 2005, 2006 por ahí, en donde también o sea, también hay otras personas que lo han vivido, entonces es un poquito más sencillo el hablar,
¿no? Y no nada más regresamos a esto, no nada más dentro de tu contexto, sino pues en las redes sociales dices, órale, es que en Estados Unidos también y acá y allá, ¿no? La intención, por supuesto, no es victimizarnos y, ay, pobres de nosotras, todas lo vivimos. Al contrario, es decir, que cambiamos para que esto ya no lo viva ni mi hermana, ni mi hija, ni mi sobrina, ni yo misma, ¿no? Porque, pues, ahí hablas de sobrevivientes, pero están las personas que ya no sobrevivieron. Entonces, es por ellas, ¿no? Por eso en estas marchas de Ni Una Más y Yo Alzo la Voz por Ti, pues es desde la empatía, pero también desde el coraje, de decir, basta, ya no. O sea, el basta, el ya basta es muy necesario. Sí, y que justo también en esta parte que dices, bueno, aquí, por ejemplo, la ONU no lo enlista, pero algo que me ha sucedido y desde mi experiencia personal es que ahora, justo gracias a todas las redes de redes sociales y todo este acceso al Internet que tenemos, no todo es malo del Internet, digo, porque nos ha permitido acercarnos a través de podcasts, de películas, no sé, de videos, e incluso el TikTok, que hacen pequeños videitos en el cual te van diciendo como esto es el gaslighting, esto es violencia económica, ¿no? Entonces, el que tú puedas compartir esta información con otras mujeres, porque también aquí hay que hacer un paréntesis en el que tenemos que respetar el proceso que cada mujer está viviendo, porque no es tan fácil asumirte y entender que estás en una situación de violencia. O sea, tenemos que respetar ese proceso. Yo no puedo llegar de manera invasiva, por ejemplo, suponiendo que tú, Ana, estuvieras en una situación en la que tú vives, por ejemplo, violencia física, yo no podría llegar y decir, esto es violencia. O sea, yo tengo que respetar tu proceso y ir haciendo este acercamiento poco a poco para que tú puedas entender y tú de manera propia puedas identificar, porque obviamente en tu subconsciente ya sabes que estás en una situación que no es la correcta y no tendrías por qué estar ahí, pero justo por todo este entorno de violencia en el que te envuelve el hombre, es muy difícil reconocer. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? A través de un podcast. Mira, este podcast me pareció increíble, me hizo reflexionar y entonces empiezas a asumirlo desde tu propia experiencia y lo compartes con tu amiga, con tu hermana, con tu mamá, con quien sea. Y entonces empiezas a sembrar esa semillita de algo está pasando, ¿no? Y que hay otra persona que lo está viviendo, que a lo mejor no es la misma forma, pero que tienen como varias cosas que se repiten, ¿no? Que son iguales. Y entonces de ahí puedes empezar a hacer este cambio y decir, híjole, creo que sí estoy mal, creo que sí estoy en una situación en la que no debería de estar, ¿cómo puedo hacerle? Entonces creo que compartir esta información, que se abran este tipo de espacios y que podamos difundirlo, ayuda muchísimo a que las mujeres también podamos ir saliendo y entendiendo y también poniendo límites sobre los tipos de violencia en los que estamos. Y bueno, la otra es enseña a la próxima generación y aprende de ella, porque como les decía, pues las infancias también ahora tienen muchísimo acceso a las redes y hay muchas cosas que ayudan, pero otras que no tanto. Y también pues sumarlos a decir, ya que aprendan, que viene por acá en otro punto, a poner límites y decir no, aprender a respetar el no, el consentimiento, que es muy importante de si quiero, no quiero y respetarlo, ¿no? Y que también a las niñas pequeñas empezar, bueno, más bien quitar estas frases de sírvele a tu papá, ¿no? O atiende a tus hermanos, o tú porque eres mujer tienes que estar haciendo esto, ¿no? Como los que hacen. Y tú como eres hombre no puedes llorar. O sea, empezar a quitar todos estos tipos de comportamientos que hacemos y que justo los niños pues aprenden, empezar a quitarlos de nuestro vocabulario para que ellos puedan crecer pues en un entorno mucho más seguro y que también sea libre de violencia, ¿no? Y sobre todo hacia las mujeres. También exige respuestas y servicios adecuados para las sobrevivientes, como lo decía, sumarte también a esta lucha, no mostrar indiferencia si conozco a alguien que está en una situación de violencia y que decidió poner una demanda y que a lo mejor no se le está dando la atención adecuada, pues buscar asociaciones o lugares que le puedan apoyar y que le puedan dar justo todo este asesoramiento y acompañamiento a la situación que está viviendo también. Como les decía, comprende qué es el consentimiento y por qué es tan importante, porque creo que desde las infancias podemos trabajar muy bien con esta parte y justo para cuando ya sean más grandes
pues no tengamos los problemas que muchas de nuestras generaciones han vivido, ¿no? Conoce los indicios del maltrato y cómo puedes ayudar. Como les decía, si somos personas que tenemos acceso, porque es dentro de un privilegio también tener acceso al Internet, no todas las comunidades pueden acceder a este tipo de información. Entonces, si yo lo tengo, pues investigar, buscar cómo puedo sumarme a este tipo de espacios, campañas, que también otra campaña que está desde el 2008 es la campaña Únete, que seguramente la han visto en diferentes redes sociales, que va el moñito naranja, y pues la frase Únete, más una frase y demás. Esto es justo con el fin de que cada 25 de cada mes se hagan como acciones que puedan apoyar para la eliminación de la violencia, pero estamos de acuerdo que no basta con un día al mes, sino estas son acciones que debemos de poner en práctica todos los días del año, a todas horas, tratar de ir haciendo esta reflexión para poder acabar con este tipo de violencias. Como les decía, también una parte súper importante es escuchar a las sobrevivientes, o como les decía, incluso, porque ya es muy tarde, ¿no? Cuando las mujeres quizá ya murieron, pero platicar con ellas, no revictimizarlas, no decir cómo es que fue tu culpa. Ese tipo de comentarios justo hacen que las mujeres no logren salir de una situación de violencia complicada. Entonces, el ayudar a escucharlas y crear estas redes de apoyo para que ellas se sientan seguras en que no pueden depender solo de un hombre, sino que hay mujeres u otras personas a su alrededor que pueden ayudarlas y darle el apoyo en caso de que se decidan separar, porque puede parecer irónico, pero muchas mujeres no se dejan de su maltratador por una cuestión económica, porque ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de qué voy a vivir? Y ese es como el punto principal de por qué las mujeres no se van de esas situaciones. Entonces, el tener redes de apoyo que te brinden esta seguridad económica en un inicio cambia muchísimo y cambia por completo esta situación, o puede salvar la vida incluso de una mujer, ¿no? Y bueno, justo demuestra tu posición a la cultura de la violación, haz donaciones a organizaciones de mujeres. Aquí hay que mencionar que no únicamente puede ser como de manera monetaria, o sea, también puedes donar tu tiempo, tu trabajo, tu acompañamiento a las mujeres, y si tienes alguna especialización que pueda ayudar a alguna de estas áreas, está buenísimo, porque muchas veces, se los digo yo que trabajo en una organización, muchas veces el trabajo te puede rebasar que cuando estás en una organización. Entonces, a lo mejor no hay las manos suficientes, no hay el recurso suficiente, no hay el tiempo suficiente para brindar la atención a las mujeres. ¿Y cómo lo puedes hacer? Si dices, bien, yo no tengo dinero a lo mejor para donar de manera recurrente a una organización, pero yo sé dar un taller de manualidades, porque incluso muchas veces a través de este tipo de talleres de manualidades, permiten que las mujeres se junten en un espacio seguro en el que estén practicando alguna manualidad, pero a la vez estamos compartiendo historias e incluso ahí te das cuenta que cuando las mujeres se reúnen empiezan a intercambiar las experiencias de vida y te das cuenta que todas, o sea, que no eres la única que está viviendo a lo mejor una situación de violencia, sino que hay otras y que puede ser mucho más grave o peor, y que eso a la vez en la reflexión te permite superarlo y empezar a poner acciones en marcha para salir de esta situación. Entonces, yo les invito a que se sumen también, que busquen la forma de donar su tiempo para las organizaciones que brindan este tipo de atención para las mujeres. Y bueno, ser responsable y exige responsabilidades a los demás y conoce los datos sobre violencia de género y pide más información. Aquí también yo los invito a seguir pues cuentas en redes sociales de que sean feministas, que compartan información, justo como la UNAM lo hace ahora en temas de género, que sepan a dónde pueden acudir en caso de alguna situación, dónde pueden levantar una denuncia, cómo pueden levantar una denuncia, porque hoy en día vemos en muchísimas redes sociales, en diferentes cuentas de redes sociales más bien, que comparten esa misma información, cómo identificar un tipo de violencia, cómo saber si estás viviendo violencia, qué puedes hacer, a dónde puedes acudir, en fin, ¿no? Entonces, como les decía, ya tenemos mucho más acceso, al menos en la zona urbana, a este tipo de información,
y pues podemos empezar a compartirla con las personas que quizá no tienen tanto acceso como nosotros. Y bueno, también pues esto se repite un poco, como visibilizar el problema, no quedarnos callados, aquí solo somos nosotras por el temor a qué van a decir los demás, qué van a pensar de mí. No sé, siempre hay que compartirlo, buscar a alguna persona que sea de nuestra confianza y podamos compartir esta situación, incluso acercarnos a las asociaciones que nos puedan brindar alguna asesoría psicológica y ahí podamos empezar a trabajar este tema de alguna forma en la que no puedan, si no pueden pagar como la terapia, quizá hay asociaciones que la brindan de manera gratuita, entonces pues que busquen este tipo de apoyo, no participar o encubrir en actos de violencia de género, buscar apoyo si estás en una situación de violencia, eso es súper importante, como les decía, las redes de apoyo son muy importantes para salir de esta situación, y también acercarte a las instancias creadas para apoyarte, ¿no? Para brindar atención a las mujeres. Y si conoces a alguien que está en situación de violencia, siempre escúchala, pero sin juzgar. No juzguemos porque no tenemos como el contexto real de lo que está viviendo, sino buscar cómo ayudar, ¿no? Y bueno, por último, acompañarla y tratar de convencer de que busque ayuda, pero les decía, siempre respetando el proceso que está viviendo la persona en esta situación, pero siempre es importante darle un acompañamiento. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría dejarles esta frase de Minerva Mirabal, que justo la mencionó en una infinidad de ocasiones, pues al ver la situación en la que el presidente ya estaban siendo perseguidas por el presidente, que decía, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Entonces, eso sería todo. No sé si hay alguna duda, Ana. No, pues mira, el tiempo se nos fue de volada, ya estamos por terminar, pero agradecerte hacer este recorrido histórico, ¿no? Hacer todas estas conceptualizaciones y me parece muy importante lo final, ¿no? El qué cosas podemos hacer para ir aminorando, para ir también acompañando a las personas y sobre todo identificar qué es la violencia y que esto tiene que ver con una cosa interseccional, ¿no? Tiene que ver con el estatus social también, tiene que ver con la etnia, con la raza, porque lo vivimos diferente y tenemos diferentes privilegios. Aunque seamos toda una mujer y vivamos violencia, yo la vivo distinta a cómo la pudieras vivir tú. Por eso tan importante esto que mencionas de sin juzgar, ¿no? Acompaña, escucha, cree. Entonces, de verdad, Aline, yo te agradezco muchísimo haber compartido tu experiencia, compartido tu conocimiento en la Dirección General del Deporte Universitario. Te agradece y bueno, esperemos que estés en otra emisión y pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes, Ana, muchas gracias por el espacio. Gracias a Deporte UNAM por abrir este tipo de espacios que son muy importantes, como ya lo mencioné anteriormente, y que sigamos en la lucha pues para combatir la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Así es, y bueno, les esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche, igual aquí por Facebook Deporte UNAM, platicando nuevamente sobre las violencias, pero ahora lo que vamos a hacer es platicar sobre colectivos y justo lo que había platicado Aline, ¿qué se está haciendo como el bordado, como alguna manualidad, como círculos de reflexión y que como colectivamente pudiera ayudar a que tu proceso sea un poco más ligero, no fácil, pero sí más ligero porque compartes vivencias y te sientes cobijada y creamos una red de apoyo. Así que no te pierdas todos estos programas en el mes de noviembre y también va a ser en el mes de diciembre hablando sobre las violencias que vivimos las mujeres, pero no nada más quedarnos ahí, sino qué se está haciendo para combatirlas. Nos vemos el próximo viernes y les agradecemos mucho. Nos vemos.